Bueno, como les había dicho, la idea de hoy es trabajar congruencia de triángulos por un lado y semejanza por el otro. ¿Sí? Vamos a trabajar los dos temas hoy, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a resolver algunos ejercicios y vamos a charlar sobre esta discusión que surgió la semana pasada con respecto a, yo no encontré esas fórmulas o las fórmulas que yo encontré son otras. Vamos a ver que en realidad se trata de las mismas, en realidad de expresiones que son equivalentes, es decir, son dos expresiones que a simple vista uno ve y son distintas, pero es posible llegar de una expresión a la otra sin problemas. Con lo cual, la información que esas expresiones me están dando son exactamente las mismas. Entonces, comencemos con lo que es congruencia de triángulos. ¿Está bien? Dos triángulos vamos a decir que son congruentes cuando son exactamente iguales. ¿Está bien? Sin importar la posición de los triángulos son iguales. ¿Está bien? Yo puedo tener el mismo triángulo o triángulos iguales, es decir, que tienen las mismas medidas de sus lados, las mismas medidas de sus ángulos, rotado, girado o ubicado en otro lugar del plano, pero al tener esa relación de igualdad entre sus lados y entre sus ángulos, se tiene que esos son congruentes. ¿Está bien? Entonces, para poder decidir si dos triángulos son congruentes, vamos a contar con estos tres criterios. Estos tres criterios son los que me van a permitir decidir si, dados dos triángulos que yo tengo, los mismos son congruentes o no, y son los criterios que vamos a utilizar para demostrar la congruencia de esos triángulos. ¿Está bien? Cuando nosotros digamos que dos triángulos son congruentes, vamos a tener que poder justificar o argumentar el porqué de esa congruencia, por qué esos dos triángulos son congruentes y qué es lo que me permite decir que son congruentes. En particular, vamos a usar estos tres criterios, pero para poder afirmar estos tres criterios vamos a tener que hacer algunas otras cosas en el medio. El primer criterio de congruencia de triángulos me dice que dos triángulos son congruentes, y fíjense que dice irrecíprocamente. Eso quiere decir que vale la ida y la vuelta. ¿Está bien? Yo lo puedo leer en este sentido. A ver. Perdón, estaba compartiendo con la otra aplicación. Sí, sí, perfecto, perfecto, sí. Estaba compartiendo con la otra aplicación. Bueno, todo lo que les dije en forma fantasma estaba hablando de esto en particular. Bueno, llega un momento del año en que uno ya empieza a patinar un poco. Y este año fue peor, así que... Pero no, vamos, vamos. No se preocupen que vamos a llegar todos al final. Bueno, decía que para poder decidir o argumentar que dos triángulos efectivamente son congruentes, nos íbamos a basar en estos tres criterios. El primer criterio es el que dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes. ¿Está bien? Sus lados, no congruentes entre sí los lados, sino congruentes lado a lado según dos triángulos. ¿Está bien? La correspondencia entre dos triángulos. Y acá está el detalle entre paréntesis que dice y recíprocamente. Eso lo que quiere decir es que si se cumple esto, entonces se cumple esto. O sea, es como un ida y vuelta. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea de es un ida y vuelta? O sea, lo puedo decir de dos. O sea, si dos triángulos son congruentes, sí tienen sus tres lados congruentes. Eso es una forma de decirlo de forma directa.
Si yo lo quiero decir de forma recíproca, tengo que decir, si dos triángulos tienen sus tres lados congruentes, entonces estos triángulos son congruentes entre sí. También es como lo puedo decir de las dos maneras, de forma directa, de forma recíproca. Ese es el criterio que en general vamos a encontrar como criterio lado, lado, lado. Bueno, lado, lado, lado. Esa L quedó horrible. Este criterio es el criterio lado, lado, lado. Después, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre estos lados también congruente. ¿Está bien? Este es el criterio que llamamos lado, ángulo, lado, porque tenemos el lado, el ángulo entre ellos y el otro lado. Y dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre ellos también correspondiente. Este es el criterio que vamos a llamar ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que miramos en cada criterio? Si estamos mirando el criterio lado, 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 y tengo un triángulo ABC y un triángulo A', B', C', este criterio lo que me hace es observar si el lado AB es congruente al lado A', B', si el lado BC es congruente al lado B', C', y si el lado AC es congruente al lado A', C'. ¿Está bien? Entonces, si el lado AB es igual, a veces se nota con una tercera línea, a veces solo con dos. Si el lado AC, lo vamos a escribir así, son congruentes al lado A', B', si el lado BC es congruente al lado B', C', y el lado AC es congruente al lado A', C', entonces, a partir de esto vamos a poder decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo A', B', C'. ¿Está bien? Entonces, si voy a usar este criterio, tengo que tener en cuenta que se cumplan estas tres condiciones, es decir, que cada lado sea congruente a su lado correspondiente. ¿Está bien? Y si ocurre esto, si cada lado es congruente a su lado correspondiente, entonces se va a cumplir que los dos triángulos son congruentes entre sí. Ahora, el segundo criterio, el lado, ángulo, lado, voy a separar acá. Me decía que dos triángulos son congruentes si dos lados son congruentes y el ángulo formado entre ellos también. Entonces, puedo tener un triángulo ABC, un ángulo alfa, otro triángulo A', B', C' y un ángulo alfa', pero lo que voy a comparar acá es que el lado AB, por ejemplo, sea congruente a su lado correspondiente, A', B', que el lado AC,
porque justamente AB y AC son los que forman el ángulo alfa, que el lado AC sea congruente al lado A'C', es decir, que midan lo mismo, ¿está bien? Cuando hablamos de lados, ser congruente es decir, este lado mide lo mismo que este lado, y este lado mide lo mismo que este lado. Y cuando hablamos de ángulo, también estamos hablando de la amplitud del ángulo, ¿está bien? Entonces, que este ángulo alfa es congruente al ángulo alfa'. Este es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces miro un lado, otro lado y el ángulo que esos dos lados forman. Si se cumplen estas tres igualdades, entonces acá vamos a poder decir que los triángulos A, B y C, ABC, perdón, y A', B'C' son congruentes. ¿Está bien? Y el último criterio con el que vamos a trabajar es el criterio ángulo, lado, ángulo. Y acá lo que estoy mirando es un lado, que voy a llamar AB, y los ángulos que están apoyados sobre ese lado. Vamos a llamarlos alfa y beta. ¿Está bien? Entonces, si dos triángulos tienen este lado, este ángulo, este lado y este ángulo iguales, entonces esos dos triángulos van a ser congruentes. Voy a tratar de dibujar uno parecido al lado. A', B'. Uy. Bueno, este dibujo es a modo ilustrativo, muy poco ilustrativo. Entonces, ¿qué tengo que mirar según este criterio? Bueno, que el ángulo alfa sea congruente al ángulo alfa', que el lado entre estos dos ángulos que estoy mirando también sea congruente, entonces el lado AB sea congruente al lado A'B', y que el otro ángulo, apoyado sobre ese lado, beta, sea congruente al ángulo beta'. Entonces, a partir de esto, vamos a poder decir que los triángulos son congruentes. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, entonces, vamos a tratar de resolver este ejercicio a partir de la utilización de algunos de esos criterios. ¿Está bien? Tenemos una figura en la que se cruzan dos triángulos. Y tenemos algunos datos. Tenemos que el lado AG, que sería este lado de acá, es congruente o mide lo mismo que el lado GE, que mide lo mismo que el lado ED, que mide lo mismo que el lado FG, que mide lo mismo que el lado GB, y que mide lo mismo que el lado BC. Y lo que nos piden demostrar es que el ángulo en D, es decir, este ángulo de acá, y el ángulo en C miden lo mismo. O sea, acá tenemos, este símbolo es para denotar ángulos. ¿Está bien? Entonces voy a escribir ahí lo que queremos ver. Acá queremos ver que el ángulo en D es igual al ángulo en C. ¿Está bien? Eso es lo que nos pide el ejercicio.
Los datos que tenemos son justamente que hay muchos segmentos que miden lo mismo. ¿Está bien? Entonces, como habíamos dicho, dos triángulos son congruentes, entonces tienen todos sus lados congruentes, ¿sí? Cada uno correspondiente igual al correspondiente, y además los ángulos correspondientes entre sí también son iguales. Por ejemplo, el angulito en el vértice A, al ser estos dos triángulos congruentes, va a ser igual al angulito en el ángulo A'. El ángulo en el vértice B va a ser igual al ángulo en el vértice B'. Y el ángulo en el vértice C va a ser igual al ángulo en el vértice C'. ¿Está bien? Entonces, como nosotros queremos ver justamente que el ángulo en el vértice D es igual al ángulo en el vértice C, lo que vamos a hacer es demostrar que estos dos triángulos grandes, el FEC y el ABD, son congruentes. ¿Está bien? Entonces vamos a agregar eso. Para verlo, vamos a demostrar que los triángulos, vamos a fijar esto un poquito, que los triángulos EFC y ABD son congruentes. Ya que si lo son, sus ángulos también lo serán. ¿Está bien? O sea, vamos a usar la idea de congruencia de triángulos para demostrar que dos ángulos son iguales. O sea, el ejercicio no nos pide demostrar que los triángulos son congruentes. Nos pide demostrar que esos dos ángulos son iguales entre sí. Pero en particular nos va a servir la idea de congruencia para llegar a eso. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Buenísimo. Bueno, entonces, lo fundamental acá va a ser ver bien la información que nos da la consigna. La consigna nos dice que hay un montón de segmentos que son iguales entre sí. Entonces, vamos a usar esa información para demostrar que este triángulo de acá y este triángulo de acá son justamente congruentes. ¿Está bien? Bueno, lo primero que podemos notar es que AD, ¿sí?, va a ser congruente a FC. ¿Se ve eso? Porque los dos lados, los dos segmentos, están formados por 3 veces este segmentito que medía lo mismo, siempre mide lo mismo. ¿Está bien? O sea, AG es igual a FG, GE es igual a GB y ED es igual a BC, con lo cual la suma de estos tres va a ser igual a la suma de estos tres. ¿Está bien? Entonces, bien. Entonces, este lado va a ser igual a este lado. Vamos a ir anotando eso. Bueno, notemos que AD es igual a AG más GE más ED, esto por un lado, y que FC es igual a FG más
GB más BC. Y además, AD es congruente a FC por los datos de la consigna. Entonces tenemos que uno de esos lados ya es congruente. Ahora nos falta ver qué pasa con el resto, ¿no? Porque lo único que pudimos ver es que este lado es igual a este lado. Nos falta ver qué pasa con este lado y con estos lados de acá. ¿Está bien? Bueno. Ahora, fíjense que, sí. CGD, bien. Este ángulo de acá y B. Bien, bien, bueno. Está bien. Puedo mirar estos triangulitos de acá también. Perfecto. Sí, también. Perfecto. Lado, ángulo, lado. Bien. Sí, es cierto. Es cierto. Bien, lo planteamos así. Bueno, dejamos esta idea abierta y la completamos después y vamos a completamos esta idea y después vamos con la idea del compañero, así queda ordenado, que es mucho más corto, es cierto. Bien, bueno, sigamos con esto, después lo hacemos de la otra forma. Bueno, yo quería ver ahora que este lado era igual a este lado. Entonces, lo que voy a hacer es notar que AGB y FGE son isósceles, ¿no? Son triángulos isósceles que comparten el ángulo en el punto G. Entonces, en particular, este ángulo y este ángulo son iguales entre sí porque es isósceles, pero además, también estos dos van a ser iguales a estos dos, porque estos lados miden lo mismo y porque comparten este ángulo de acá. ¿Está bien? Eso lo voy a escribir acá. AGB y FGE son isósceles. ¿Está bien? Y comparten ese ángulo en G. El compartir ese ángulo en G y en tener estos lados iguales me permite afirmar que los ángulos A, B, F y E son iguales. ¿Está bien? Entonces yo tengo, ¿qué es lo que tenemos acá? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, ¿cómo son estos dos triangulitos en particular? Son congruentes. Entonces, además, por el criterio lado, ángulo, lado, ¿está bien? Son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué pasa con estos lados, con FE y AB? También son iguales entre sí. Entonces, AB
es congruente a FE. ¿Está bien? Pero no nos quedamos con eso solamente, porque acá dijimos dos cosas. Dijimos que estos dos triángulos son congruentes entre sí y por lo tanto este lado es igual a este lado, y que estos cuatro ángulos eran congruentes entre sí, por lo tanto este ángulo acá es congruente a este ángulo acá. Así que tenemos criterio lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Vamos a ir marcando la información que tenemos. Tenemos eso, tenemos esto y tenemos esto de acá. ¿Está bien? Vamos a llamar a esto 1, a esto 2 y a esto 3. Entonces, de 1 nos interesa ver en realidad nos interesa qué es lo que nos interesa acá, esta igualdad, de estos cuatro iguales que aparecen acá, de estas cuatro igualdades. Nos interesa ver que el ángulo A es igual al ángulo F, porque son los angulitos de acá. ¿Está bien? Entonces, de 1 nos interesa que A, que el ángulo en A, es igual al ángulo en F. De 2 podemos ver que el ángulo AB, el lado AB, es congruente al lado FE. Y de 3 vemos que el lado AD es congruente al lado FC. Está bien, congruente. Entonces, ¿qué criterio estamos mirando acá? Tenemos dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la congruencia de los lados, ¿sí? Esto es lo que se ve en 2 y en 3, y la congruencia del ángulo que se forma entre ellos. Y esto se ve en 1. ¿Está bien? Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, luego, por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos no me acuerdo cómo se llamaban, los triángulos FC y ABD son congruentes. Ahora, yo no puedo terminar el ejercicio acá porque no es lo que me pedían. A mí me preguntaban, me pedían que pruebe algo sobre los ángulos en C y en D. ¿Está bien? Lo que queríamos ver era lo que pasaba con los ángulos en C y en D. Pero como ya probamos que los triángulos son congruentes, en particular los ángulos esos también lo van a hacer. En particular,
el ángulo en C es igual al ángulo en D, que era lo que queríamos ver. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, vamos a ver un poquito la otra idea que sugería el compañero, que sí, es más rápida. O sea, además nos sirve para ver que podemos tener más de una resolución posible en este tipo de ejercicios. Vamos a separar acá. Y otra forma. Otra forma de resolverlo, que es mirando directamente en lugar de los triángulos grandes completos, lo que hacemos es mirar los triángulos GBD, ¿está bien? Y este de acá, y este chiquito de acá, GEC. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar como sugerencia, en realidad lo voy a comentar. Si miramos los triángulos GDB y EGC, también lo podemos hacer con el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque este lado, GD, al estar formados por dos de estos segmentitos, es igual es congruente al lado GC. ¿Está bien? GD y GC son congruentes. Ahora, si yo miro este triángulo, GBD, este lado, GB, es congruente al lado GE del otro triángulo, porque están formados por uno de estos segmentos. Y este ángulo es compartido por los dos, así que necesariamente miden lo mismo en ambos triángulos. Así que por el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Lado, ángulo, lado, estos dos triángulos también son congruentes entre sí. ¿Está bien? Y si son congruentes entre sí, en particular, el ángulo en D y el ángulo en C son iguales. ¿Sí? Voy a escribir la idea general y eso queda para que lo piensen, pero la idea es esa. La pizarra la voy a compartir también. Esto es, esto sale mirando los triángulos GDB y EGC, y teniendo en cuenta los datos de la consigna y el criterio lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Bueno, en particular, uno tiene que ir tratando de probar este tipo de cosas mirando lo que pasa con los triángulos que aparecen, qué información tienen, qué información nos da la consigna. Así que los ejercicios que les voy a dar para practicar tienen que ver con eso. La forma de encararlos es parecida. A veces uno se tiene que dar cuenta dónde está el truco, digamos, para hacer la prueba, digamos. Esto que hicimos acá es una especie de demostración. ¿En qué parte decís, Claudia? ¿Vos decís por lo escrito? ¿Por lo que escribo para resolver el ejercicio?
¿Cómo me doy cuenta que eran isósceles? Buena pregunta. Son isósceles porque, en particular, voy mirando las preguntas ahora porque no me doy cuenta cuando escriben en el chat. Son isósceles porque, fíjate que este segmento mide lo mismo que este segmento. Entonces tengo un triángulo que tiene dos lados iguales entre sí y el otro inicialmente es distinto. Y acá pasa lo mismo, este es igual a este, ¿está bien? Entonces puedo decir que son isósceles. Inicialmente puedo decir que son isósceles. Después, si llegara a pasar que este lado es igual a este y también es igual a este, bueno, ahí ya cambia, pero todo el argumento que usamos no cambia. ¿Está bien? Perfecto. Igual, al verlo, claro, no hay que guiarse demasiado con los dibujos, porque en realidad el dibujo no es más que un esquema, es solamente eso, es un esquema, y lo que uno tiene que usar es la información que te dan. Si yo, por ejemplo, tengo un triángulo que es medio deforme, pero en el dibujo me ponen rayitas de igual sobre los tres lados, yo tengo que asumir que ese triángulo tiene los tres lados iguales, porque el dibujo que hay es solamente un esquema. Tengo que guiarme por la información que está dada. ¿Está bien? Bien, eso es la introducción que quería hacer a congruencias. Y ahora vamos a ir a semejanza. Esto me quedó muy pegadito, así que lo voy a separar un poco. Tenemos también una serie de criterios de semejanza de triángulos. Nos permiten decidir cuándo dos triángulos son semejantes. Pero antes de profundizar en estos criterios, sería bueno charlar un poquito de qué es la semejanza, qué significa que dos triángulos sean semejantes. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito primero de qué significa que dos triángulos sean semejantes, hablar un poquito de estas expresiones que aparecían la vez pasada sobre un cociente entre la longitud de los lados, y hablar un poquito de cómo construyo triángulos semejantes a uno que ya tengo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa que dos triángulos sean semejantes? Seguramente ustedes habrán encontrado que dos triángulos son semejantes siempre que, sin importar el tamaño, tengan la misma forma. ¿Está bien? Entonces, algo que vamos a ir anotando es que nos importa la forma. O sea, son triángulos que y esta idea en realidad se puede extender más allá de los triángulos. ¿Está bien? Porque puedo hablar de otros objetos semejantes y también nos va a interesar que se mantengan las formas más allá del tamaño que tengan. Por ejemplo, cuando uno saca una foto, lo que hace es tomar una imagen y reducirla. Pero esa imagen tiene la misma forma que el objeto real, que el objeto que fue fotografiado, digamos. Entonces, yo puedo decir que la imagen real que estoy mirando y la imagen que tengo en la cámara son imágenes semejantes. ¿Está bien? Entonces, la idea se extiende más allá de los triángulos. En este caso en particular vamos a trabajar con triángulos, pero bueno, la idea de semejanza se extiende. Entonces, son triángulos que, sin importar el tamaño, tienen la misma forma. Bueno, eso es una idea un poco general de a qué nos referimos cuando hablamos de objetos semejantes, de triángulos semejantes. Podemos hablar de una idea un poco más geométrica,
que tiene que ver ya con la figura. Por ejemplo, en un triángulo, dado un triángulo, lo que vamos a mirar es la distancia entre puntos, básicamente. Entonces, dado un triángulo ABC, ¿está bien? Y uno A', B', C', esta debería ser una C, pero esto... Entonces lo que vamos a decir acá es que ABC y A', B', C' van a ser semejantes si la distancia entre, por ejemplo, A y B dividida la distancia entre A' y B' es una constante. ¿Está bien? Si tenemos los triángulos, más o menos, ABC, y vamos a hacerlo más chiquito a propósito, A', B', C', ¿está bien? Vamos a decir que son semejantes si la distancia entre A y B, ¿sí? La distancia entre A y B es la longitud de este segmento, dividida la distancia entre sus correspondientes A' y B', es una constante que vamos a llamar razón de semejanza. Que llamaremos razón de semejanza. ¿Está bien? Bueno, de forma algebraica lo podemos escribir así. El cociente entre la longitud de AB y A'B' es una constante R. ¿Está bien? Entonces, AB sobre A'B' me da R, pero BC sobre B', C' también tiene que darme R, y AC sobre A'C' también tiene que darme R, ¿está bien? Porque la relación que hay entre dos triángulos semejantes está dado por R. O sea, yo puedo decir que para llegar de este triángulo más chiquito a este triángulo más grande, tuve que multiplicar a sus lados por una longitud R. Por ejemplo, si lo quiero duplicar, ¿qué hago? Multiplico por 2 a cada uno de sus lados y consigo un triángulo que cada lado es el doble que el anterior. Pero son semejantes. ¿Está bien? Y la constante en ese caso va a ser 2. Porque este lado es el doble de este lado es el doble de este lado, y este lado es el doble de este lado. ¿Se entiende la idea? La constante siempre es la misma para los tres lados, porque si yo duplico un lado, duplico los otros dos también. Si lo triplico, triplico los otros dos también, y bueno, y si lo reduzco a la mitad, lo mismo, ¿no? Porque, fíjense, el valor de los ángulos se mantiene siempre igual, porque yo lo que hago es, de alguna manera,
tomar este triángulo y extenderlo, agrandarlo, pero yo no modifico los ángulos, modifico la longitud de los lados solamente. Es como agarrar una fotocopia y hacer una ampliación. O agarrar una foto y hacer una reducción. O sea, esos lados, esos ángulos se van a mantener iguales. Exacto, los ángulos. Exacto, sí. Sí, este ángulo y este ángulo tienen sus correspondientes acá, que son básicamente los que le dan la forma al triángulo. Eso está bien. Este ángulo A siempre va a ser igual si son semejantes, ¿no? A A', el ángulo en B va a ser igual al ángulo B', y el ángulo en C va a ser igual al ángulo en C'. Mantener esta igualdad en los ángulos es lo que me permite decir que la figura mantiene la forma. ¿Está bien? Saber esto es una forma de decir la figura mantiene la forma. Si alguno de sus ángulos se modifica, obviamente ya va a cambiar la forma de la figura y ya no van a ser semejantes. Entonces, esto es fundamental. ¿Está bien? Bueno, acá es donde entran en juego ahora los criterios de semejanza. Cuando dos triángulos son semejantes entre sí. Bueno, y ahí es donde aparece este primer criterio que dice que dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales son semejantes entre sí. Este es el caso que estábamos mirando recién. A los tres ángulos iguales se refiere a comparar un ángulo con su correspondiente, el otro ángulo con su correspondiente y el tercer ángulo con su correspondiente, y no los ángulos entre sí dentro del mismo triángulo. ¿Está bien? Entonces, haciendo esa comparación, si uno llega a ver que los tres ángulos son iguales entre sí, ¿sí? Cada uno igual a su correspondiente, entonces puedo afirmar que esos triángulos son semejantes. El segundo criterio lo que me dice es que dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. ¿Está bien? Bueno, ¿qué significa que los tres lados sean proporcionales? Acá es donde miro el cociente entre los lados. Si el cociente entre este lado y su correspondiente me da 2, por ejemplo, y entre este lado y su correspondiente no me da 2, bueno, ahí ya tengo que decir, estos triángulos no son semejantes porque no tienen la misma proporción. O sea, los lados, la longitud de los lados se modificaron, pero no con la misma proporción. ¿Está bien? Si un lado se modifica y se va al doble, y el otro se va al triple, bueno, esos triángulos ya no van a ser semejantes. Eso es básicamente lo que nos dice el segundo criterio. ¿Está bien? A eso se refiere con los tres lados proporcionales. Que el cociente entre un lado y su correspondiente me dé el mismo valor para los tres cocientes. ¿Eso está claro? Bien. Y el último criterio que tenemos dice que dos triángulos que tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual en ambos, entonces son semejantes entre sí. Entonces lo que está mirando ahí es que este lado y este lado sea proporcional, o sea, que tengan una constante de proporcionalidad, que sea la misma constante para el lado AC y el lado AC', y que además el ángulo formado entre esos dos lados sea el mismo para los dos triángulos. ¿Está bien? Que el ángulo en A sea igual al ángulo A'. ¿Por qué pide eso? Porque puede pasar que yo tenga acá un lado que mide, por ejemplo, 4, y acá uno que mide 2, acá un lado que mide 6, y acá uno que mide 3,
Y uno dice, bueno, la proporción es la misma. Ambos lados tienen la mitad. Uno es la mitad del otro, siempre. Pero el ángulo acá mide 60 grados y acá mide 30. Bueno, esos triángulos ya no van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque el lado restante, al tener una mayor amplitud acá y acá una menor amplitud, va a modificar ese cociente. Ya no me va a decir que un triángulo es la mitad del otro. ¿Se entiende la idea? Sí, lo vemos con un ejemplo concreto. Un ejemplo, del tercer criterio. Pongamos que tenemos este triángulo que tiene una medida de 4 centímetros, de 6 y un ángulo acá de 60 grados, que vamos a llamar ABC. Y tenemos otro que tiene una medida de 8, de 12, pero el ángulo acá es de 45 grados. Que vamos a llamar A', B' y C'. Bueno, lo que podemos ver acá es que AB sobre A'B' es un medio, ¿no? Porque es 4 sobre 8, es 4 sobre 8, un medio. Eso por un lado. Y después miramos AC sobre A'C', esto es A'. Y eso me da 6 sobre 12, que también es un medio. Entonces digo, bueno, parece que va todo bien porque tengo acá una constante que es un medio, acá otra constante que es un medio. Pero el tercer criterio, además de eso, me pide que este ángulo y este ángulo, que es el ángulo formado entre esos lados que estoy comparando, sea igual. Y estos en particular son distintos. ¿Está bien? Entonces no puedo decir que son semejantes. Esta amplitud es mayor que esta amplitud. Entonces este lado no va a ser proporcional a este lado. ¿Está bien? Perfecto. Lo voy a dejar como texto, así queda para la pizarra. Entonces, como el primer triángulo, sí. Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. O sea, ver que alguno de los criterios no se cumple o que alguna de las condiciones de los criterios no se cumple, me alcanza para decir que no son semejantes. Si yo tengo un triángulo en el que el cociente de dos de sus lados me da la misma constante, pero el tercer lado no me da la misma constante, entonces en ese caso ya puedo decir no son semejantes. Si puedo mostrar que hay un ángulo que varía con respecto al otro triángulo, ya también puedo decir que no son semejantes. ¿Está bien? O en este caso, que estoy mirando los ángulos que forman, los lados que forman un ángulo y el ángulo formado entre ellos, viendo que ese ángulo que se forma entre ellos no es igual, ahí puedo afirmar también que los triángulos no son semejantes. ¿Está bien? En general, uno va probando que no son semejantes cuando encuentra fallas, cuando encuentra que hay una cosita que el criterio me pide y que no se cumple. ¿Está bien? ¿Respondí a la pregunta? Buenísimo. Bueno, entonces, como el primer triángulo tiene un ángulo de 60 grados en A y el segundo tiene un ángulo de
45 grados en A', podemos observar que los lados BC y B'C' no van a ser, no serán proporcionales. Ya que la amplitud de sus ángulos opuestos son diferentes. ¿Está bien? ¿Esa idea está clara? La amplitud es distinta. Entonces, necesariamente, estos lados no van a ser proporcionales. O sea, si yo tuviera un ángulo que acá mide 4 y que acá mide 6 también, por ahí se visualiza un poquito mejor, pero el ángulo de acá cambia, acá es 60 y en el otro es 45, seguro que el lado BC no va a medir lo mismo en los dos triángulos. ¿Eso está claro? Bien. Eso cuando uno mira triángulos iguales, pero en triángulos que no son iguales, uno le interesa saber si son proporcionales, si son semejantes. En este caso, dada esa amplitud diferente, no van a poder ser proporcionales. Entonces ahí estoy mostrando que, en particular, esos triángulos no son semejantes. Sí, ahí miro. Del trabajo 9. Es del trabajo 9, decís. A ver, pará. Voy a mostrar el ejercicio. Este ejercicio. Bien. Bueno, acá son triángulos rectángulos y hay que mostrar efectivamente que los triángulos son semejantes, y una vez que los triángulos son semejantes, se puede justamente usar todo lo que la semejanza me permite, que es justamente esa igualdad que habíamos visto, ese cociente, esa igualdad entre cocientes. Vamos a ver primero esa igualdad entre cocientes, y después resolvemos este ejemplo y por ahí algún otro. Bueno, acá arriba habíamos dicho que se daba esto, ¿no? AB sobre AB, A'B' es igual a R, BC sobre B'C' es igual a R, y AC sobre A'C' es igual a R. Por lo tanto, los tres son iguales entre sí. Vamos a remarcar eso y lo llevamos a otro lado. Sí. ¿Y cómo serían ángulos semejantes? Vos decís que tener un ángulo por ejemplo, si me voy al doble, tener un ángulo de 60 y uno de 120. Y en ese caso perdería la forma la figura, ¿no? Porque yo puedo hablar de semejanza cuando estoy mirando longitudes, pero no es lo mismo hablar de ángulos. Porque si yo, por ejemplo, digo, tengo este segmento y quiero un segmento semejante que mida el doble, voy a dibujar un segmento que mida el doble. Pero en un ángulo es distinto, porque yo tengo este ángulo y digo, bueno, quiero trabajar con un ángulo que mida el doble, voy a ir a un ángulo por acá. Entonces ya no hay una proporcionalidad en ese caso. Horrible el dibujo, pero... Además, modificar los ángulos no me va a permitir mantener la forma de la figura. Y otra cosa más, si vos llevaras al doble cada uno de sus ángulos, el triángulo que se forma ya no sumaría 180 en los interiores.
¿Está bien? Imagínate que acá tengo uno de 60, uno de 30 y uno de 90. Y los duplico a todos para mantener la semejanza. La suma sería de 360 grados, entonces la figura ya no sería un triángulo. Bien. Bueno, me voy a llevar estas igualdades. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. En realidad, cuando vos tenés, en congruencia pasa lo mismo. Si es congruente, se cumplen las tres cosas, los tres criterios. Lo que pasa es que a veces es más fácil mostrar que se cumple con uno que con otro. Exacto, sí. Eh, claro, se cumplen todos. Si yo, por ejemplo, acá en semejanza, puedo mostrar que se cumple el primero, ya voy a poder afirmar que son semejantes. Entonces, si son semejantes, también se cumple este y también se cumple este. Lo que pasa es que a lo mejor los datos que uno tenía en el problema me ayudan más con este criterio que con los otros. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, no tengo información... proporcionales. Exacto. Sí. Y con congruencia pasa lo mismo. Si yo miro los tres criterios, yo voy a usar el que me convenga más. ¿Está bien? Según el problema. Pero fíjate que es un ida y vuelta. Entonces, congruente, entonces esto, entonces congruente. Si yo ya demostré que es congruente, se van a cumplir las tres. ¿Está bien? Pasa que uno va decidiendo en la medida de que le conviene según el ejercicio que tenga enfrente. Bien. Vamos a trabajar ahora con esas igualdades. Observemos las siguientes igualdades. En un texto. Bueno, las igualdades que teníamos eran AB sobre A'B', AC sobre A'C', y BC sobre B'C'. ¿Está bien? Estas igualdades, esta tira de igualdades, se da si ABC y AB', A'B'C' son semejantes. Pero también es un ida y vuelta. ¿Está bien? Si son semejantes, estas igualdades se van a cumplir. Y si estas igualdades se cumplen, entonces son semejantes. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo claro, porque saber que son semejantes me permite usar estas igualdades para resolver ejercicios. Pero saber que si estas igualdades se cumplen me permite afirmar que son semejantes, me permite hacer otras cosas. ¿Está bien? Entonces hay que tener presente que esto es un ida y vuelta. Estas igualdades implican esto, y esto implican estas igualdades. ¿Está bien? Ahora, la vez pasada yo les había mandado una imagen en la que relacionaba los lados de un triángulo consigo mismo, ¿no? Con los mismos lados del triángulo. Y bueno, hubo como ahí como un pequeño debate entre que ustedes habían encontrado esto. Bueno, vamos a ver de cómo puedo llegar a partir de esto
a esas igualdades, haciendo cocientes entre los lados del mismo triángulo. Entonces, miremos. Observemos un ejemplo. Tengo un triángulo. Vamos al ejemplo del ejercicio. Vamos al ejercicio directamente. Bueno, en el ejercicio teníamos dos triángulos. Tenemos un triángulo ACB o ABC. Tenemos este triángulo ABC que tiene este lado AB, que es un dato, dice una piscina tiene 2,3 metros de ancho, así que como dato sabemos que AB mide 2,3 metros. Sabemos que CD mide 1,16, ¿está bien? Porque también es un dato. Y dice desde una altura de 1,74, o sea, ED mide 1,74, nos piden que calculemos X, esta profundidad. O sea, BC es X. Una forma es, bueno, voy a decir, primero tengo que probar que son semejantes. ¿Está bien? Primero, debemos probar que ABC y CDE son semejantes. Y acá conviene hacerlo por el criterio de los tres ángulos. ¿Sí? Vamos a ver que sus tres ángulos son iguales. ¿Está bien? Entonces, arranquemos con el más fácil. Sabemos que los dos triángulos son rectángulos. ¿Está bien? Entonces, el ángulo en B y el ángulo en D son iguales, porque los dos son de 90. Entonces, el ángulo en B es igual al ángulo en D, igual a 90 grados. ¿Está bien? Ahora, fíjense, esta línea y esta línea, estas rectas, digamos, son paralelas. Si miro la recta que pasa por CD y la recta que pasa por AB, son paralelas. ¿Está bien? Vamos a marcar esto y lo dejamos reservado un ratito. Entonces, ahora, notemos ahora que las rectas AB, digamos que pasan por AB y que pasan por CD, son paralelas.
¿Está bien? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos ¿está bien? Tenemos eso. Tenemos que esta recta que pasa por acá y esta recta que pasa por acá, paralelas. Y este ángulo, con respecto a este ángulo, ¿cómo son? Son correspondientes. Entonces, A y C, A es igual a C, por ser correspondientes entre paralelas. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el segundo ángulo. Ya habíamos visto que este es igual a este porque ambos eran rectos, y estos dos son iguales entre sí, son iguales entre sí por ser correspondientes entre paralelas. Ahora nos queda únicamente mirar este ángulo de acá y de acá, pero al ser este y este iguales, este y este, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales porque en ambos casos tienen que sumar 180, ¿no? El tercero va a ser igual también, sí, exacto. Entonces, en ABC, el ángulo C en ABC y el ángulo E en CDE son iguales, pues la suma de los ángulos del triángulo, ángulos internos, del triángulo es 180 grados. Ahí lo estamos justificando. Por lo tanto, los triángulos ABC y CDE son semejantes. Bien, ya probamos que son semejantes. Ahora nos falta, como son semejantes, sabemos que podemos usar las igualdades que marcamos más arriba. Como son semejantes, podemos usar esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el correspondiente al lado AB? Sería el lado CD, ¿no? Entonces, AB sobre CD tiene que ser igual a X sobre 1,74. Bien. Luego, AB sobre CD tiene que ser igual a BC sobre DE. ¿Sí? Si reemplazamos con los datos, AB medía 2,3, CD medía 1,16, BC
medida X y DE 1,74. Y acá era cuestión de despejar y hallar X. ¿Está bien? Esa cuenta es paso esto multiplicando y hago la cuenta. Eso me va a dar la profundidad de la pileta, que era lo que me pedía la consigna. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale lo que les había sugerido yo el otro día? Justamente de esta igualdad que está escrita acá. Si yo miro esta igualdad, que relaciona un lado del triángulo más grande con un lado del triángulo más chico, y un lado del triángulo más grande con otro lado del triángulo más chico, y despejo, ¿está bien? Puedo pasar este BC dividiendo, que me quede AB sobre BC, y este CD multiplicando acá arriba. Me va a quedar CD sobre DE. Entonces comparo dos lados del triángulo grande, el cociente entre dos lados del triángulo grande con el cociente entre esos lados correspondientes del triángulo más chico. O sea, lo que yo les había pasado el otro día era simplemente un despeje de esta igualdad. ¿Está bien? Quizás en este caso no sumaba, pero también se pueden hacer cociente entre los lados del mismo triángulo que surgen a partir de ir despejando. ¿Está bien? Ah, ¿cómo llegué de acá a acá? Es un despeje, mirá. Vamos a hacer un paso intermedio. Lo que hago es lo siguiente. Este BC lo voy a pasar, está multiplicando de alguna manera a 1 sobre DE, ¿no? Lo puedo pensar así. Entonces lo pienso así, BC por 1 sobre DE. Entonces si lo paso, entre comillas, lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar AB sobre BC por CD, igual a 1 sobre DE. ¿Está bien? Y ahora este CD que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. ¿Está bien? Entonces me va a quedar AB sobre BC igual a CD sobre DE. ¿Está bien? Es una expresión equivalente a esta, que en realidad tiene que darnos el mismo resultado. ¿Está bien? Son expresiones equivalentes. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Sí. Bueno, pero yo no esperaba eso de la entrega porque en realidad no lo habíamos visto bien en profundidad. Así que yo voy a corregir, digamos, las cuentas que hicieron. No, está bien. Yo no esperaba que lo hagan así en la entrega, por eso quería repasarlo ahora, para mencionarlo. O sea, la entrega es parte de la práctica y bueno, esto es un complemento más de esa misma actividad, digamos. Ahora, cuando trabajemos en lo que sería por ahí el examen final, en ese caso sí, primero, si querés usar herramientas que puedo usar cuando los triángulos son semejantes, hay que mostrar que son semejantes. Pero eso para el final, digamos. Por eso quería hacer esto primero. ¿Está bien? Bien. Bueno, y lo último que quería ver hoy, con respecto a semejanza, es lo que tiene que ver con construcción de triángulos semejantes, y con esto vamos cerrando los temas de hoy, que sería como algo así como construcción de triángulos semejantes.
Esto lo voy a poner entre comillas porque no es una construcción con regla y compás, pero sí a partir de esta idea puedo construir, digamos, los triángulos semejantes que se me ocurran. Entonces, ¿cuál es esa idea? Bueno, es el trazado de rectas paralelas, el trazado de una recta paralela a un lado del triángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo ABC cualquiera, y por ejemplo, trazo una recta paralela al lado, a esta recta la llamo L, por ejemplo. ¿Está bien? Y digo que L es paralela al lado AB. Este nuevo triangulito que se me forma acá, A'B', ¿está bien? Va a ser semejante al triángulo más grande. Eso pasa siempre. ¿Está bien? Entonces, si L es paralela al lado de BC, entonces los triángulos ABC y A'B'C son semejantes. ¿Está bien? Bueno, la idea principal acá, la forma de demostrar esto, está en mirar los ángulos interiores de los triángulos. Entonces, voy a escribir la idea de la demostración. Demostración. Bueno, esto, por ejemplo, son cosas que podría preguntar en un final sobre este tema. ¿Por qué se construye un triángulo semejante? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Está bien? El primer criterio me dice que si los tres ángulos son iguales a sus correspondientes, entonces los triángulos son semejantes. Entonces vamos a mostrar eso. Lo voy a escribir en texto para que quede más prolijo. Ok. Bien. El primer criterio no criterio, de semejanza de triángulos, dice que si todos los ángulos internos de ABC, por ejemplo, son iguales a sus correspondientes en A'B'C, en este caso sería, ¿no? Porque el triángulo, el que estoy evaluando es A'B'C, entonces los triángulos serán semejantes. Vamos a probar que el triángulo en A es igual al ángulo en A', el ángulo en B es igual al ángulo en B', bueno, y que el ángulo C es igual al ángulo en C, ¿no? Ese ya está, porque es el mismo, no hay mucho para ver ahí. ¿Bien? Entonces, si logramos mostrar estas tres cosas, entonces los dos triángulos son semejantes y ya está. No hay mucho más para hacer. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que estas dos rectas son paralelas porque eso nos dice el enunciado. Por construcción son paralelas. Entonces, el ángulo en A' y en A, de vuelta son correspondientes. Y en B y en B' también son correspondientes. Entonces van a ser iguales. ¿Está bien? Entonces, con el texto, notemos que, dado que LI
AB son paralelas, A y A' son correspondientes entre, cualquier cosa escribí, son correspondientes entre paralelas y por lo tanto son iguales entre sí. Lo mismo ocurre con E y B'. Y el ángulo C es un ángulo compartido entre los dos triángulos. ¿Bien? Entonces ya vimos que A es igual a B', B es igual a B' y C es igual a C. Luego, ABC y A'B'C son semejantes. Bien, entonces ahí probamos que si trazamos una recta paralela a algún lado, que no pase por el vértice opuesto, entonces esos triángulos van a ser semejantes. Lo mismo ocurre en los casos en los que el triángulo no corta, en los que la recta no corta el triángulo. ¿Está bien? Lo voy a poner como observación. Lo mismo ocurre en los siguientes casos. En los que tengo un triángulo y trazo una paralela por fuera del triángulo. Bueno, eso no es paralelo ni... Oh. Bueno. Vamos a imaginar que estas son paralelas. ¿Sí? Acá en este caso también L es paralela al lado AB. Esto sería como un segundo caso. Y en un tercer caso, en el que tenemos un triángulo y la paralela al lado pasa por el otro lado del vértice opuesto, por acá. Y acá también L es paralela al lado AB. En los dos casos, los triángulos que se forman resultan semejantes. En este caso, el triángulo que estamos mirando es el que se obtiene a partir de la extensión de los lados, ¿sí? Acá formando el punto A' y B'. Ese triángulo es un poco más grande, pero el que se forma también es semejante. Y en este caso, extendiendo este lado, formo acá el punto A', y extendiendo este lado, formo el punto acá B'. ¿Está bien? Y acá ABC es semejante a A'B'C, y acá lo mismo, ABC es semejante a A'B'C. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a dejar como tarea ya no hay más entregas, o sea que esto no es obligatorio, pero es un buen ejercicio para los finales. Bueno, desapareció. Bueno, lo escribo y después lo corro. Tarea
demostrar los casos 2 y 3. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces yo ahora voy a subir la clase a YouTube y la voy a compartir en el Classroom. Traten de pensar en la... Sí, la imagen la voy a guardar como imagen y la voy a compartir en Telegram. La idea es que la tengan como insumo de estudio también, aparte del video. La idea es que puedan pensar en la demostración de estos dos últimos casos. Son muy parecidos al caso anterior. Y que el martes que viene podamos arrancar con que me cuenten qué hicieron con eso y sigamos con los temas que siguen. ¿Está bien?